Lucas, abra conmigo su Biblia, capítulo 23, el verso 32 y 33, dice así, si lo ponemos en la pantalla, también lo tenemos allí. Miren lo que dice Lucas 23, del 32 al 33. Vamos a leer juntos, acompáñenme, ayúdenme a predicar, por favor. 1, 2 y 3. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tremendo. Aquí encontramos que Jesús no solo fue crucificado, sino que a su derecha tenemos dos malhechores, o dos criminales, o dos ladrones, etcétera, etcétera. Y Jesús está siendo crucificado en medio de estos dos criminales. Uno es un ladrón arrepentido y el otro es el ladrón blasfemo. ¿Sí ven? El uno lo insulta mientras que el otro lo reconoce como rey. El uno le pide libertad para volver a seguir en su camino, pero el otro le pide eternidad en el paraíso, en el cielo. Entonces, analizando el contexto de la vida de estos malhechores y la crucifixión de Jesús, estaba analizando Mateo, capítulo 27, verso 44, allí hablan de los dos malhechores, como también Marcos, capítulo 15, el verso 32, también hablan de los malhechores, y tanto Mateo como Marcos, no Lucas, porque aquí estamos hablando de Lucas, pero en Mateo y Marcos vemos que ambos ladrones insultan a Jesús. Sin embargo, Lucas, que es el pasaje que estamos mirando aquí, dice que uno de ellos se arrepiente. Ojo, ambos insultan a Jesús desde el inicio. Ambos están hablando mal de Jesús, pero solo Lucas registra que uno de ellos se arrepiente y busca la ayuda de Jesús. Increíble. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno mirarlo en el contexto, porque sé que muchas predicaciones solo se enfocan en un ladrón bueno y en un ladrón malo. Pero no se menciona que ambos sí insultaron a Jesús, tanto el ladrón arrepentido como el ladrón que seguía siendo, el ladrón en este caso sería el blasfemo que seguía haciendo males. Entonces, por otro lado, si ponemos en la siguiente pantalla, miren lo que ocurre por otro lado. Muchos dicen que el ladrón arrepentido se llama Dimas, así dicen muchos, se llama Dimas. Y el otro, ladrón blasfemo, se llama Gestas. Pero, ¿por qué lo dicen? Si la Biblia no dice los nombres, la Biblia no revela los nombres, sin embargo se está diciendo lo que se dijo. Ahora, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo saben que así se llaman estos ladrones si la Biblia jamás lo menciona? Y miren lo que hice en el descubrimiento, el por qué afuera se habla de Dimas y de Gestas si la Biblia no lo menciona. Y cuando la Biblia no lo menciona, entonces yo no tengo que mencionarlo. Pero ¿por qué se lo está mencionando muchísimo afuera en muchas predicaciones? Mira lo que encontré. Lo que ocurre es que lo sacan de un libro de Hechos de Pilato, así se llama, Hechos de Pilato. Es un libro apócrifo que aparece en el Evangelio de Nicodemo del siglo IV. Allí aparece por primera vez en un texto apócrifo, o sea, apócrifo significa que no es reconocido como un libro inspirado para ser introducido en la Biblia que usted y yo tenemos. Esos son libros apócrifos. Y de allí es que sacan estos nombres de Dimas y Gestas. Pero es un nombre extra bíblico porque la Biblia no lo menciona. Ahora, mira lo que dice el Evangelio de Nicodemo del siglo IV en el libro de Hechos de Pilatos. Ya voy a mencionar por qué todo esto. Dice así, y había allí dos malhechores, dice el libro de los Hechos de Pilato, crucificados con él, uno a la derecha, otro a la izquierda. El que estaba a la derecha se llama Dimas. Lo insertaron este nombre, pero realmente no está en la Biblia.
Y a la izquierda, el de la izquierda se llama Gestas, que es el ladrón que está allí. Ahora, ojo con esto. Esto es importante. Los nombres de Dimas y Gestas que no aparecen en la Biblia, entonces no son bíblicos, sino productos de la literatura apócrifa del siglo IV. Y lo introdujeron esos nombres y no se sabe si es verdad o es una mentira. Lo que pasa es que lo introdujeron dentro de estos libros. ¿Por qué? Veamos algo, que esto es importante, apenas un poquito de historia lo voy a dar en pocos segundos. Aparte de los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, los 29 que tenemos en el Antiguo Testamento y 27 que tenemos en el Nuevo Testamento, ojo con esto, hubieron más libros escritos. Especialmente en el Nuevo Testamento hubieron muchos libros escritos. Los apóstoles escribieron libros, pero que no fueron reconocidos ni inspirados por Dios. Por eso no fueron añadidos a la Biblia, porque en la Biblia tuviéramos cientos de libros. En total solo tenemos 66, que son libros inspirados por Dios. Pero los apóstoles, por ejemplo, escribieron la Didache, así, la Didache, que es un conjunto de libros. Tenemos, por ejemplo, a Santiago, un apóstol, escribió libros, una epístola de Santiago, que es extra, no está incluida en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque no fueron inspirados por Dios y la iglesia no los reconoció como libros que vienen como inspiración divina, infalible. Hubieron muchos otros libros. Marcos escribió más libros, Lucas escribió otros libros, Nicodemo escribió otros libros. Y aparte de eso, padres de la iglesia o líderes de la iglesia de ese tiempo escribieron también más libros. Por ejemplo, los libros patrísticos, que es una colección de una gran cantidad de libros. Sin embargo, de entre todos esos libros se encuentran los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. De entre ellos, 3 epístolas paulinas y los demás escritos, total 27. Pero aproximadamente en el siglo III, a mediados del siglo III, solo se canonizó por la guía del Espíritu Santo de Dios a través de los padres de la iglesia que solamente 27 libros del Nuevo Testamento sean inspirados por Dios. Conclusión: hubieron muchos otros libros escritos y de entre ellos hubieron libros apócrifos. ¿Qué significa eso de apócrifos? Apócrifos fueron descartados por la iglesia y no los introdujeron como libros sagrados porque no son inspirados por Dios, respirados por Dios, no son infalibles, no son libros inerrantes, porque son libros con fallas y con errores. Pero ¿por qué se le llama apócrifos? ¿Y por qué este libro que nosotros tenemos aquí, hecho de Pilatos, es un libro apócrifo? Porque los libros apócrifos contienen errores doctrinales, contienen fantasías, otros contienen incluso brujería. Ahora, ¿cómo sabemos de estos libros apócrifos? Porque la iglesia tradicional, para ser claro, la iglesia católica romana, incluye dentro de sus Biblias nuestros 66 libros que nosotros usamos, más los libros apócrifos. Usan 9 libros más. Y si ustedes leen esos libros apócrifos, no todos, 2 de ellos contienen hasta brujería. Ojo con esto. Entonces, los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Son relatos de malas doctrinas, de fábulas, fantasiosos y hasta un sinnúmero de brujería. 2, ¿por qué los libros apócrifos no son inspirados por Dios? Como este libro que está aquí, que no fue inspirado por Dios y que añade los nombres de Dimas y Gestas para sus colecciones, para sus fantasías, para sus obras de teatro. En ese tiempo le añaden nombres de personajes, cosa que la Biblia no lo dice, porque fueron libros escritos mucho tiempo después de los apóstoles, los libros apócrifos, porque no fueron reconocidos por la iglesia primitiva como inspirados por Dios y porque no poseen la autoridad apostólica ni hay coherencia con el resto de los demás libros de la Biblia, de los 66 libros que nosotros tenemos.
En algún momento podemos tomar una serie sobre bibliología y hablar y explicar por qué tenemos y llegamos a los 66 libros de la Biblia, porque son inspirados por Dios, y por qué se dejó a un lado decenas y cientos de libros también que fueron escritos. Y mira, estos libros que fueron dejados a un lado y no fueron introducidos dentro de los 66 libros de la Biblia, del canon sagrado que nosotros tenemos, son buenos, pero como libros de historia, son buenos. Y si tú eres un estudiante de la Biblia, si eres un seminarista y ya estás en un nivel más avanzado, como una maestría, como un doctorado, como un PhD, obligadamente vas a tener que leer esos libros. ¿Por qué? Porque eres un estudiante y necesitas conocerlo, necesitas saberlo. Pero vamos a estar en algún momento mirando por qué fueron dejados a un lado. Sin embargo, no podemos descartarlo como estudiantes de la Biblia porque sirven como libros de historia y de historia real. Ahora, la iglesia primitiva defendió la pureza del canon bíblico sagrado que está revelado en la palabra de Dios. Entonces, conclusión, por eso nosotros no podemos afirmar que el ladrón arrepentido se llama Dimas, porque fue un invento de un libro apócrifo, y el ladrón blasfemo es Gestas. Cuando ustedes escuchen esos nombres, más se da en la iglesia tradicional y en algunas otras predicaciones evangélicas y contemporáneas que hay allá afuera, realmente no es bíblico, no lo es. Es una añadidura para poder resaltar los libros apócrifos. Ahora, haciendo un análisis literal gramatical, si ponemos el pasaje, veamos lo que dice la Biblia en esta segunda palabra. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque un ladrón estaba arrepentido y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús entonces, mirándolo seguramente, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a desmenuzar brevemente esto, pero no voy a caer en gran tiempo en lo que significa paraíso, porque esto de aquí, paraíso, es un tema bien complejo. La palabra paraíso es un tema muy controversial y hay muchísimos, pero muchísimos debates sobre el significado de la palabra paraíso. Pero no voy a entrar tanto, nomás voy a dar una cápsula de eso. Pero veamos la palabra desierto. ¿Qué significa desierto? Te digo. Mira, la palabra desierto, si gusta escríbela, en el griego es amén. Amén, eso es. Amén, como cuando decimos amén, así es. Eso significa desierto, es la transliteración del hebreo amén, en el hebreo también, pero es una transliteración aquí, la palabra desierto, en el griego. Y denota esta palabra una afirmación, pero una afirmación solemne en boca de Jesús. El ladrón le está diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo primero que Jesús le está diciendo es, amén. Eso significa desierto. Amén. Así sea. Así será. Eso es lo que le está diciendo Jesús en esta segunda palabra. Ahora, le está diciendo, te lo garantizo. Es una verdad garantizada. Y Jesús, cuando le dice amén, desierto, una transliteración del hebreo, mira, Jesús no está expresando un deseo. Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice amén, no le está expresando un deseo o no le está expresando una esperanza. En otras palabras, Jesús no le está diciendo, sí, yo deseo que estés conmigo en mi reino, sí, yo deseo y ten esperanza, hijo. No, sino que le está dando una declaración celestial. Está declarando un decreto celestial. Es decir, cuando le dijo desierto, le está afirmando, le está diciendo, así será. Le está diciendo, así es. Porque eso es lo que significa amén. Si gusta, escríbalo. Amén significa así es. Así será. Significa así sea. Significa de verdad. Significa cierto. Por eso le dice, desierto, desierto te digo. Pero aquí una sola vez le dice desierto. En otras palabras le dice, amén. Te lo afirmo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Jesús es el
único en toda la Biblia que usa la palabra amén. Desierto. Si usted lee la Biblia, las cuatro versiones de los evangelios, va a encontrar a Jesús en algunas ocasiones que dice, de cierto, te digo. ¿Han leído eso? Sí, le está diciendo amén y amén, o así va a ser, así sea, así será, de veras. Eso es lo que está diciendo. Y Jesús es el único que utiliza en toda la Biblia amén, y la utiliza al inicio de sus afirmaciones, dándole autoridad profética y autoridad divina. Esa es la verdadera autoridad profética. No es la autoridad profética de los profetas de hoy que están allá afuera, no. La verdadera autoridad profética es la declarada por Jesús cuando dice amén, así sea, así es. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, desierto, porque es una transliteración del hebreo para decir amén. Entonces, ¿por qué es una autoridad profética divina? ¿Por qué? Porque en el judaísmo, escuche bien esto, porque en el judaísmo el amén era una respuesta del pueblo. Esto es importante para entender el amén. En el judaísmo, el amén era una respuesta dada solo por el pueblo. En el judaísmo. Pero, diga conmigo, pero, escuche esto, aquí Jesús lo usa como una introducción solemne a sus propias palabras. Es un decreto profético divino. Esa es la palabra amén. Así que, ¿qué significa amén? Así sea. Y cuando Jesús está diciendo, le dice, el ladrón le ruega, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo que le está diciendo primero es, amén. Así será, te lo decreto. Decreto profético divino, y es una afirmación. La siguiente palabra, para avanzar brevemente, le dice la palabra hoy. ¿Qué significa hoy? Mira, hoy es un adverbio gramaticalmente temporal enfático. En otras palabras, es el cumplimiento inmediato, no pospuesto, no para después. No le dice Jesús mañana. No le dice espérate 40 días, porque en los 40 días yo voy a ir al cielo. Cuando Jesús murió y luego resucitó, pasó 40 días vivo, suelto, ya con un cuerpo glorioso resucitado. No fue de inmediatamente al cielo, eso dice la Biblia, sino que 40 días andaba suelto con cuerpo resucitado. Y cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí, Jesús le dice, amén, y te lo prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, tendrás que esperarte 40 días, porque no voy a subir al cielo sino hasta 40 días después. Y después 10 días esperaron los 120, que son 10 más 40, 50. A eso se le llama Pentateuco, o el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, que es 50. Y escuche bien, esto es importante porque es la manera en que podemos descifrar esta segunda palabra. Tiene un contenido teológico bien grande. Aquí, cuando le dice hoy, está refutando Jesús, ¿cómo podemos decir en otras palabras refutar? Está negando Jesús cualquier doctrina del purgatorio. ¿Saben lo que es purgatorio, verdad? En la iglesia tradicional se usa muchísimo el purgatorio. Las personas mueren y luego van a purgar sus pecados y luego lo mandan al cielo. Ese es el trabajo del sacerdote o del cura o del padre de una iglesia tradicional. Y cuando Jesús está diciendo aquí hoy, está en contraposición del purgatorio. Ojo. Porque las iglesias tradicionales enseñan que cuando mueres vas primero al purgatorio. Y lo que Jesús está haciendo aquí es refutar cualquier doctrina del purgatorio. Porque el purgatorio es un invento humano, es extrabíblico, no es verdad, es incorrecto. También está refutando cualquier doctrina de la reencarnación. Como por ejemplo el hinduismo, que dicen que las personas una vez que mueren reencarnan,
Si fuiste una gran persona, vas a reencarnar en un kiri bien bonito, en una mascota preciosa. Pero si fuiste malo, vas a reencarnar en un tiburón. Si fuiste mala, vas a reencarnar en una víbora, etc. Ellos hablan de la reencarnación. Y cuando Jesús está diciendo aquí hoy, está refutando esa doctrina que dice que tú vas a reencarnar en un pájaro, en un árbol, en un animal, etcétera, etcétera. También la palabra hoy está refutando el sueño del alma. Esa es otra doctrina, que dicen que cuando morimos se acabó todo. Niegan el cielo, niegan el infierno. Simplemente se acabó toda la vida física y la vida espiritual. Pero cuando Jesús está diciendo hoy, ojo con esto, está refutando todas estas doctrinas, y hay muchas más doctrinas que son refutadas. Ahora, cuando dice hoy, indica que el creyente entra, ojo con esto, conscientemente en la presencia de Cristo al morir. ¿Dónde está eso? Cuando Jesús le dice hoy, le está diciendo, mira, tú vas a morir y una vez que muera, entras conscientemente a la presencia de Cristo. O sea, sí vas a saber que estás en la presencia de Jesús. Es lo que está mostrando Jesús cuando dice, hoy, ¿dónde está eso? Si gusta, escríbelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 8. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23, una persona que muere inmediatamente entra conscientemente en la presencia de Cristo. Una persona que muere inmediatamente. Y cuando Jesús le dice hoy, eso es lo que está enseñándonos. Aquí hay mucha, pero mucha enseñanza en esto de aquí para enseñar de la doctrina de la salvación, la doctrina de la muerte, la doctrina de qué ocurre después de la muerte, la doctrina de, ¿y si los muertos hablaran, qué dirían? Hay mucho que hablar, pero nada más estamos viéndolo brevemente en la palabra hoy. Luego sigue la palabra, estarás conmigo. ¿Sí ves? ¿Qué significa eso? Estarás conmigo. El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, amén, amén. Y cuando vayas a morir, conscientemente le está diciendo Jesús, tu conciencia entrará en la presencia de Dios. Estarás allí. Ahora, la palabra estarás conmigo literalmente significa junto a mí. Literalmente, estarás conmigo es mek emoi esei. Mek emoi esei en el griego. Y significa literalmente junto a mí. ¿Y qué está indicando aquí? Mira, en el original indica una presencia compartida, indica una íntima y personal relación y compañía eterna con Cristo. Eso es lo que significa la palabra aquí en el griego, mek emoi esei. Lo que Jesús le está diciendo, entonces yo voy a compartir también contigo. Porque el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le está diciendo, así sea, amén. Conscientemente entrarás en el gozo del Padre y gozarás de una compañía conmigo. Estoy transliterando lo que dice en el griego. Y estarás en compañía conmigo. Es lo que le está diciendo Jesús al ladrón. Tremendo. Ahora, Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Donde yo estoy, vosotros también, tú ladrón, vas a estar conmigo. Tremendo, ¿no? Y por último, le dice en el paraíso. No voy a entrar en detalles, la palabra paraíso es bastante lo que hay que hablar por los diferentes puntos de vista que hay, pero paraíso, si gusta escríbelo, en el griego es paradeisos, así, P-A, póngale tilde en la A, P-A-R-A, en esa segunda A póngale tilde, P-A-R-A, luego D de dedo, E-I-S-O-S, así, paradisos. ¿Y sabe lo que significa? Jardín amurallado. Eso significa en el idioma original, jardín amurallado. Y es adoptada en griego para describir el jardín del Edén.
Si usted agarra una Biblia que se llama Septuaginta, así se llama, es una Biblia bien antigua, buenísima, se llama Septuaginta. Allí lo enseña en Génesis 2, el verso 8 al 10. Allí está la palabra paradeisos para describir el jardín del Edén. También significa morada de Dios, significa paraíso. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios 12:4 significa morada de Dios. Y también significa el lugar o comunión eterna con Cristo. Eso también significa, ¿dónde está eso? Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. Entonces, estamos mirando que esta palabra en griego es adoptada para describir el jardín del Edén, la morada de Dios y el lugar de comunión eterna con Cristo. Ahora, antes de Cristo, esto es muy importante. Créame lo que si usted llega a conocer y saber esto, va a dar un pasito más al frente para conocer y saber su lugar, su morada eterna en Cristo. Esto es importante. Antes de Cristo, los creyentes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto no iban directamente al cielo. Porque le van a preguntar, y esto nos preguntan nuestros hijos. Y cuando usted está estudiando la Biblia, le preguntan, ¿y qué pasó con los que en el Antiguo Testamento murieron porque Cristo no había venido? Aquí le voy a dar una cápsula pequeña nada más. En algún momento hablamos, por eso les dije, vamos a hablar del paraíso, esta palabra. Toma mucho tiempo, podríamos tomar mucho espacio en eso, pero escuche bien. Antes de Cristo, todas las personas del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento no iban directamente al cielo, sino que iban al seno de Abraham. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Lucas 16:22, allí dice. Iban al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar de reposo y consuelo, pero no la presencia plena de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, los que creían en Dios no iban directamente a su presencia en el cielo, sino que iban al seno de Abraham, Lucas 16. Los que creían en Dios. Los que no creían en Dios, porque Cristo no había venido, en cambio iban a un lugar de tormento para las almas. A eso se le llama Hades. A veces se le llama Seol. A esos lugares se llama departamento infierno en el Antiguo Testamento. Allí responde a la pregunta, entonces, ¿dónde fueron las personas del Antiguo Testamento? Los que creían en Dios, al seno de Abraham, Lucas 16, y los que no creían en Dios fueron al Hades, departamento infierno. En el caso del ladrón arrepentido que estamos estudiando, cuando le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas, está diciéndole, en otras palabras, del estado inmediato tras la muerte, no de la resurrección física. ¿Por qué? Escuche bien esto es importante. Porque después de la resurrección y la ascensión de Cristo, cuando Cristo se fue, entonces los creyentes que mueren ahora entran al cielo sus almas. En el Antiguo Testamento no entraban directamente al cielo. Por eso la Biblia dice que en el cielo nadie había. Pero cuando vino Cristo, murió en el Calvario, resucitó, abrió la entrada al cielo. Y ahora en Cristo, todos los que mueren inmediatamente van hacia el cielo, entran espiritualmente al cielo. Sus almas entran a la presencia de Dios, pero, ojo con esto, pero no han recibido aún cuerpos resucitados, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero sus cuerpos todavía no entrarán al cielo, ahora en Cristo. Solo sus almas. Por eso se dice el dicho, ya está con el Señor. Su alma está con Cristo, está en la presencia de Dios. Se dio eso gracias a la muerte de Cristo, pero su cuerpo todavía no, porque en el cielo no existe nadie en cuerpo físico transformado. No hay persona en el cielo, no existen personas con cuerpos físicos transformados. Va su alma al cielo.
Pero 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero con la venida del Señor. Allí es cuando los cuerpos son transformados y ahora sí tendremos personas con cuerpos transformados en el cielo. Mientras tanto, ahora ningún cuerpo transformado está en el cielo. Está esperando el sonar de la trompeta. Pero su alma sí ya está en la presencia de Dios. Ahora, si murió sin Cristo, entonces está en el departamento infierno, esperando el juicio. Se llama Hades. Hades tiene que ver muchísimo con el contexto, porque Hades también significa sepulcro, también significa lugar de los muertos, que tiene dos divisiones. El paraíso en ese tiempo y la segunda división, el departamento infierno, las personas que mueren sin Cristo. Y ellos están esperando allí. En otras palabras, no hay nadie en cuerpo físico en el infierno, pero sí están sus almas espiritualmente, conscientemente, están en el infierno. Pero sus cuerpos físicos van a ser resucitados y van a ser lanzados en el infierno. Si ven la diferencia, esto es muy importante. ¿Cómo entenderlo esto? Veamos un cuadro. Hice un cuadro para que lo entendamos mejor. Si lo ponemos en la pantalla, si ven, cuando un creyente muere, ¿qué ocurre? El alma va inmediatamente al cielo, pero con la venida de Cristo en un evento futuro, el cuerpo resucitará glorificado. Segundo, si le hacemos clic. Cuando un creyente muere, entra en comunión espiritual con Cristo. Por eso le dice, estarás conmigo. ¿Se acuerdan? Ya vimos esa parte en el griego. Y cuando ya llegue al cielo en cuerpo resucitado, habrá una unión. Aquí es comunión, acá ya es una unión definitiva. Cuerpo glorificado más el alma. Y en tercer lugar, cuando un creyente muere, tiene gozo consciente en la presencia de Dios. Él sabe que está con el Señor, su alma. Pero cuando venga el Señor y sea resucitado su cuerpo para entrar al cielo, allí habrá participación en el reino visible. Entonces, lo di en una pequeña cápsula, esto que es como un tabú y que muchos debaten, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, viendo todo esto, ya discernimos un poco. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos qué nos quiere decir Dios hoy. Dije al inicio de la serie, como lo prometí, que iba a dar esta serie basado en el contexto de ese tiempo, pero con el contexto también del tiempo de hoy. ¿Qué me quiere enseñar Dios el día de hoy? Tomen sus boletines en primer lugar. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Tomando ya el ejemplo del ladrón. Si ven, el ladrón arrepentido. Número 1, escriba, debo de reconocer que no todo acaba con el ataúd, que no todo acaba con la muerte. Fuimos creados para ser eternos, fuimos creados, así que yo debo de reconocer, es la palabra de salvación, para ser salvos, porque eso fue lo que hizo el ladrón. El ladrón reconoció. Cuando el primer criminal blasfemo empieza a insultar a Jesús, el segundo criminal arrepentido lo reprende diciéndole, si lo ponemos en la pantalla el pasaje, ayúdenme a leer por favor, mira lo que le dice el ladrón arrepentido, 1, 2 y 3, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. De allí sacamos el principio. Este ladrón estaba reconociendo que no todo acaba con la muerte o en el ataúd. En otras palabras, la muerte no es el fin. La muerte es el comienzo del juicio ante Dios. Fuimos creados para vivir para siempre en la eternidad. De eso no cabe duda. Todos fuimos creados para ser eternos. Eso dice el libro de Eclesiastés. Por eso la muerte no es el final. Es el comienzo de la vida eterna con Dios o sin Dios. Todos los seres humanos vamos a tener vida eterna, todos, creyentes y no creyentes. Los creyentes en la vida eterna al cielo, no creyentes, no quiero Dios, no quiero la Biblia, no quiero la iglesia. Queda en segundo lugar las cosas espirituales, también tiene vida eterna, pero en el infierno.
Lo cierto es que todos fuimos creados para tener la vida eterna. Ahora, un día todos vamos a enfrentar a Dios cara a cara. América Latina que me escuchas, en el mundo entero que me escuchas, algún día, no muy lejano, todos vamos a estar a 50 centímetros de la cara de Dios mismo para rendir cuenta de todo lo que hicimos. Así que podemos vivir ignorándolo a Dios, huyendo de Dios, pero algún día estaremos frente a su juicio. ¿Dónde está eso? Mira lo que dice Hebreos 9:27. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Es una cita que todos tenemos, a la cual nunca llegaremos tarde, porque ya está programada. Es una cita que tenemos. Ni la podemos cancelar tampoco esta cita. De hecho, la cita fue establecida antes de que nacieras, según la ley de Dios, en la omnisciencia de Dios. El criminal arrepentido comprendió que hay eternidad más allá del ataúd. En segundo lugar, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Basado en esta segunda palabra de Jesús, escríbala. Confesar que el pecado es un crimen. Es un crimen. Y eso lo sabemos porque el criminal arrepentido lo confiesa. Por eso lo sabemos. De allí saco el principio. Si lo ponemos en la pantalla el pasaje, mira lo que dice el criminal arrepentido. 1, 2 y 3. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Tremendo. Increíble. Yo debo de confesar que mi pecado es un crimen contra Dios. Y aquí el ladrón no pone excusas cuando él dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. No esconde su pecado. A esto se le llama confesión. Él está confesando. Él está diciendo, lo siento, yo tengo la culpa. Lo lamento, yo te hice enojar. O lo siento, sí, yo te fui infiel. ¿Sí ves? Lo lamento, lo siento, yo inicié este problema y quiero arreglarlo, ayúdame. Lo siento, yo hice esa mala decisión en la compra de tal cosa. Lo lamento, yo soy el culpable. ¿Sí ves? Aquí él no está negando. Primera de Juan 1:9 dice, si lo leemos, lo ponemos abajo, 1, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos cuesta muchos segundos admitir que nosotros somos los culpables o que nosotros sí hemos fallado. Dijimos la semana pasada, ¿cuánto tiempo toma poder llegar a la comunión otra vez con Dios cuando hemos pecado? 4 segundos, 10 segundos. A otros les gusta esperar 1 hora, 10 horas, 10 días y no lo confiesan. Pero de nosotros está. Si yo he pecado hoy contra mi cónyuge, contra mis hijos, o contra mis padres, o mi jefe, o cualquier persona, yo tengo que admitir, y todo va a depender de mí. Y es muy fácil terminar con toda la problemática al decir, yo tengo la culpa, yo fui, yo lo hice, perdón, lo siento. Y los demás, cuando escuchamos la palabra perdónenme, los demás, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. No tenemos que sacar todas las cosas. Tenemos que perdonar. Ese es el trabajo número 1. Cuando escuchas en tus oídos, perdóname, listo. Tenemos que ser nosotros, tenemos que estar llenos de gracia, de bondad, de amor, de comprensión y decir, está bien, no te preocupes, yo te perdono. Luego lo demás es la restauración del daño que se causó. Esa es otra cosa. Pero nuestro trabajo es pedir perdón y perdonar. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Dios dice, ustedes hagan su parte y yo hago la mía. Eso es lo que está diciendo este pasaje aquí. Hagan su parte y yo hago la mía. Muchas personas caminan con el dolor en sus vidas y en sus corazones.
y llevan marcas de fracaso y cargas en sus cuerpos por 2 días, por 20 días, por 2 años, por 20 años, cuando es fácil sacar la carga. El ladrón aquí le dice, nosotros merecemos. Él está reconociendo. Pero aquí la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Reconozcamos cuando hemos pecado, como el criminal arrepentido que dijo, yo he fallado, no soy perfecto, yo cometí el error, he armado otras cosas que son muy debatibles, no he amado a Dios, etcétera, etcétera. Es importante, yo merezco morir. Yo merezco el juicio. Es lo que está diciendo el ladrón aquí. Recuerde que el cielo es perfecto. Esto es importante. El cielo es perfecto. Y si Dios permitiera que la gente imperfecta entrara allí, ya no sería más el cielo. Esto es importante. ¿Por qué? Por ese motivo, para que nosotros podamos entrar al cielo, Dios tuvo que encontrar una forma de hacernos perfectos, y esa forma está en 1 de Juan 1:9. ¿Cuál es? La confesión de pecados. Como el cielo es perfecto y nadie puede entrar al cielo, Dios tuvo que buscar una manera de hacernos perfectos. ¿Y cuando nos ve Dios perfecto? Cuando nosotros, ¿qué dice lo primero? Si confesamos, es la confesión. Yo soy salvo cuando confieso. En tercer lugar, escríbalo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Creer que Jesús es más que bueno. Porque afuera las religiones dicen, sí, Jesús fue un gran hombre, fue un hombre muy bueno, sí fue un profeta, sí fue un moralista, sí mantuvo la ética, sí es un gran ser, una gran persona, pero no admiten que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Ellos no lo admiten. Pero este ladrón cree que Jesús es más que bueno. El criminal arrepentido dice, si lo ponemos en la pantalla, mira lo que dice. Leamos 1, 2 y 3. Pero este hombre no ha hecho nada malo, refiriéndose a Jesús. El ladrón le dice, pero Jesús no ha hecho nada malo. No dice que ha hecho tantas cosas malas, sino nada malo. ¿Qué es nada? Nada. Porque Jesús no hizo nada malo. No somos perfectos, por eso necesitamos a un Dios perfecto. Y Jesucristo es Dios. Y por eso el criminal arrepentido dijo que Jesús no ha hecho nada malo. Porque si él hubiese hecho algo malo, no fuera Dios. Y cuando no es Dios, no es Salvador. Nadie puede salvar si no es Dios. La semana pasada ya salieron por allí el credo de los apóstoles, pero aumentándole a un nuevo, o sea, a una cuarta de la Trinidad, ahora hay un cuadrangular. Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. El credo de los apóstoles hablan de una oración y pronuncian la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero a alguien se le antojó en la Florida incluir una cuarta deidad, a una cuarta persona, a un famoso apóstol que tienen allá. Increíble, como un Dios, como un Salvador. Imagínense ustedes, y no es el único, siempre están saliendo nuevos personajes salvadores, pero no son Dios, son personas como nosotros. Entonces, aquí le está diciendo el ladrón arrepentido, este hombre nada malo ha hecho. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés 7:20? Si lo ponemos en la pantalla, dice así, 1, 2 y 3. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Tremendo. Es que no hay nadie más que pueda salvarnos. Si algún día a ustedes vienen a decirle que en una nube blanca, que porque ya se pueden crear nubes el día de hoy, y muchas iglesias están creando nubes, para los que a lo mejor no están al día,
hay iglesias ya desde América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, que en las iglesias están creando nubes y le llaman la gloria Shekinah, así le llaman, la gloria Shekinah, que es la gloria de Dios manifestado en una nube. ¿Y se pueden crear nubes en las iglesias? Sí, sí podemos crear nubes. Si utilizamos un poco de gas y un poco de humedad y utilizamos la temperatura adecuada, podemos crear nubes aquí. Y podemos hacerle creer a la gente que es la gloria de Dios, que es la nube, la Shekinah de Dios. Lo están haciendo las iglesias, sí, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque eso es fácil hacerlo. De veras que podemos crear nubes ahora sí, con la tecnología que tenemos ya se puede crear nubes. Tremendo, tremendo. Pero dice la Biblia allí, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y se está haciendo creer a las personas en el mundo entero, la gloria ha descendido y la gloria ha bajado con nubes que son reales. Sí, son reales porque químicamente sí se pueden crear las nubes, se pueden crear. Pero nosotros creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios. Y además Dios no se manifiesta en las nubes. Las nubes sirvió en el Antiguo Testamento para ocultar la gloria de Dios. Pero hoy en día, mira, todo está al revés. Usan las nubes para decir que es la gloria de Dios, cuando es todo lo contrario. En este pasaje, en este universo, ojo con esto, es muy importante, solamente Jesús lo hizo todo perfecto. Segunda de Corintios dice, Cristo, quien nunca pecó, fue la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Solo Jesús. En cuarto lugar, para avanzar, estamos mirando cómo puedo o debo, qué debo de hacer para ser salvo. Número 4, clama. Escriba la palabra. Clama por salvación con fe y con humildad. Clama. El criminal arrepentido que estaba crucificado, después de haber dicho que él merecía morir, ahora se dirige a Jesús y le pidió que lo salvara. ¿Dónde está eso? Veamos ese pasaje. Miren lo que dice Lucas 23:42. Vamos a leer 1, 2 y 3. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo, todos los días en la mañana, cuando me levanto, acuérdate de mí. Cuando me voy a dormir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando voy a salir a manejar mi carro, acuérdate de mí. Otros oran, en cambio, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque están en graves peligros. Pero aquí el criminal arrepentido, después de haber dicho que él merecía morir, se dirige a Jesús y le dice lo que tenemos en la pantalla. El criminal arrepentido sabe que él no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Él lo sabe. Él no puede ser su propio salvador. Eso es lo que enseña el ateísmo. El ateísmo enseña que ellos son Dios. Porque el ateísmo dice, no hay Dios, no existe Dios, por lo tanto no existe cielo, no existe infierno. Por lo tanto no hay leyes. Eso es el ateísmo. El ateísmo, ellos son su propio Dios, son su propio Salvador, porque sacan a Dios de la ecuación, sacan a Dios de la salvación, sacan el cielo, sacan el infierno y ellos dicen, yo soy Dios. Eso es el ateísmo. El ateísmo es jugar a ser Dios. Y aquí nosotros encontramos que el ladrón arrepentido no jugó a ser Dios. Él sabe que no puede bajar de la cruz y expiar sus propios pecados. Y hay muchas religiones que enseñan a ser Dios. Una de ellas es el ateísmo y hay muchas más. La ciencia cristiana, que no tiene nada de ciencia ni nada de cristiano, enseñan que son Dios. Hay muchísimas sectas. Él sabe que no puede bajar de la cruz el criminal y él está en sus últimos momentos de vida y también colgado en una cruz. Él sabe que la sociedad lo ha rechazado, que la gente lo ha visto mal, que ya lo descubrieron. Él sabe y él no pone excusa ni culpa a nadie por sus pecados. Mira este ladrón arrepentido.
No culpó a la sociedad, no culpó a sus padres, no culpó a nadie, ni siquiera culpa a Jesús. No trata de negociar, no trata de sobornar. ¿Se acuerdan la semana pasada vimos eso? No trata de comprar su camino al cielo. No trata de decir yo doy más y merezco más el cielo. No dice Señor, quítame este dolor que tengo. Tampoco dice eso. Simplemente hizo una oración y la oración más corta para recibir a Jesús. La oración más corta de un criminal arrepentido que fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue suficiente para Jesús. Y eso bastó. Un corazón sincero, basta. Una fe humilde, basta. Eso abre el camino al cielo. Cuando yo peco, Señor, lo siento, lo lamento con todo mi corazón, es suficiente. Cuando lo hago de corazón, eso es camino al cielo. Ahora, a esto se suma lo que expresa el salmista David. ¿Qué dice el salmista? Salmo 51, 17. Si lo ponemos abajo, vamos a leer juntos 1, 2 y 3. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso hizo el criminal. Así como el criminal arrepentido, el salmista también reconoce su incapacidad de salvarse a sí mismo y se presenta con fe ante Dios, se presenta humilde, contrito, humillado. Y solamente así es que puede recibir un alma misericordia. Esa es la mejor manera. Es solamente de esa manera. Así que, en quinto lugar, y nos vamos a casa, estamos mirando qué debo de hacer para ser salvo, tomando el ejemplo del ladrón arrepentido. Escriba: recibe por fe la garantía de salvación. Recíbela por fe. Recíbela. El criminal arrepentido ni siquiera dijo estas palabras: yo confieso, yo creo. No dijo me arrepiento. No dijo eso. No dijo yo confío. No dijo te recibo. El ladrón no dice eso. Si nosotros estudiamos esa palabra que dijo él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tremendo, simplemente lo dijo del corazón. Y aquí está el punto, escucha bien esto. Para recibir a Jesús como Salvador, no son las palabras las que importan tanto. Sí son importantes, pero el impacto para que Jesús te salve no son tanto las palabras, porque un mudo podría recibir a Cristo sin necesidad de hablar. En este caso, no son las palabras impactantes lo que importa aquí, sino la buena intención y el buen deseo del corazón. Y eso lo miró Jesús. Y por eso Jesús le dice, si lo ponemos, creo en la pantalla está: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos cada palabra en el griego. ¿Qué significa eso? Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se trata de cuán estructurada esté la oración de salvación. No se trata de eso, sino del compromiso en tu corazón que tengas con Dios. Incluso el ladrón no tuvo la oportunidad de bautizarse, de tomar la Santa Cena, pero aún así él fue salvo. No tuvo la oportunidad de evangelizar, póngase de pie, pero es la intención de su corazón, el arrepentimiento que tuvo en su corazón. Allí está el detalle. Hoy es tu momento. Cierre sus ojitos. Converse con Dios.